Bueno, entonces, como les comentaba a sus compañeros, este bloque de sesión o esta bloque de sesión es una sesión relativamente que complementa, por así decirlo, y que son actividades que como tal se encontraban o se encuentran en el sistema de Moodle y que da una continuidad a lo que estuvimos platicando la semana pasada. Digo, parte del qué es, pero bueno, obviamente lo que quiero que estudiamos en esta sesión o en este bloque de sesión tenga que ver sobre una clasificación o varias clasificaciones de tipos de alianzas estratégicas y dejar el siguiente bloque de conexiones para ver un poquito del proceso de una alianza estratégica. Muy bien, entonces partimos pues para recordar un poquito nada más de la generalidad de que una alianza es, pues son dos o más empresas que se están uniendo para mejorar o sus ventajas competitivas o mejorar su producto, precio, mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Y se hacen o cuando se hace una alianza estratégica, normalmente se traspasa de alguna manera el know-how se empieza a convertir a lo mejor en socios, a inventores o personas que tienes ahí de que se convierten en aliados clave o que se convierten en piezas clave de una organización, también para cuando quieres llegar a un nuevo mercado o cuando quieres disminuir un riesgo. Me fui rápido en esas porque fueron justo de lo que hablamos también en la semana pasada. Dentro de los tipos de alianza, como les comentaba, esta conexión se centra en hablar sobre diferenciadores o sobre clasificadores de alianzas que existen o que se nombran. Una de ellas son alianzas de mercadotecnia, cual su propósito es cuando se alían dos empresas para incrementar sus ventas, para las inversiones o para pues de alguna manera ingresar a nuevos países, ingresar a nuevos comercios de cadenas al detalle. Es decir, por ejemplo, yo estoy comercializando aquí en Colima y quiero llegar a lo mejor al mercado de El Salvador, pues a lo mejor tendría que estar haciendo una alianza con alguna empresa de El Salvador que me facilite la comercialización o que me facilite el proceso y así poder llegar a nuevo mercado sin tanto problema, ¿no? ¿Ok? Otro de las alianzas, pues, bajo la clasificación es la alianza de productos, en donde de alguna manera a lo mejor se alían los compradores y los proveedores y muchas veces tiene que ver con esto con la integración vertical, en donde de alguna manera, o una integración horizontal, tienen razón, es decir, a lo mejor juntarse de la misma hechura de productos para aumentar la productividad o cerrar la cadena de valor, como se le considera, ¿no? Cuando cerras una cadena de valor, lo que estás queriendo hacer es que disminuyas las problemáticas que pueden existir dentro de la línea de producción de los proveedores y una vez que termina y pues a partir de eso generar pues mejores dividendos, ¿no? Entonces, cuando hay una alianza sobre productos, buscas uno, mejorar la calidad del producto, sí, pero sobre todo mejorar la distribución o mejorar, reducir los costos de compra o pues si no, también a lo mejor perfeccionar el proceso productivo a través de cerrar una cadena. Muy bien. Y a lo mejor otro motivo o por qué razón puede existir una alianza, tiene que ver con alianzas de desarrollo tecnológico. Aquí hay un término que hablamos la semana pasada, pero que es importante recordar, que es la investigación y el desarrollo. Es decir, las empresas, o por lo menos las estrategias de las empresas van hacia fomentar la transferencia de conocimientos y la transferencia de tecnología, y a medida de que se van transfiriendo la tecnología y los conocimientos, pues van teniendo ventajas competitivas. Y las empresas que se alían y mejoran su tecnología a partir de la suma de esfuerzos,
pues también ven a su lado una ventaja competitiva fuerte. Es más, es decir, estábamos viendo o repasando muchas veces el qué pasa cuando se junta talento humano, pero no del producto del talento humano que tiene que ver con la transferencia de capacidades y con la transferencia de tecnología. ¿Sí? Y es sumamente importante en empresas medianas y grandes transferir su I+D o fusionar su I+D para hacer tecnología complementaria. ¿Sí? Entonces, creo que van a encontrar cada vez más empresas que se coalicionen, que fusionen, que adquieran a partir de la tecnología que esta emane, ¿sí? Y que se vayan conjuntando esfuerzos para generar invenciones. Muy bien. Y pues las alianzas no lucrativas, que creo que también son importantes de rescatar, son mucho más sencillas que ocurran, ¿sí? Las alianzas no lucrativas son cuando se suman esfuerzos de una actividad que usualmente tenga o no tenga lucro como tal, y usualmente la alianza tiene que ver con el abordar un tema, ya bien sea de diferentes facetas o tener un alcance muchísimo mayor que en otras formas. Es decir, por ejemplo, cuando alguna asociación sin fin de lucro se une con otras, pues que pueden generar empresas de alto impacto. Me acuerdo mucho cuando por ejemplo, un banco de alimentos se aliaba con albergues o se aliaba con otras empresas sin fin de lucro, pues que permitía que a lo mejor se abordaran la problemática que cada uno de ellos tiene de una manera multidimensional. Por ejemplo, un banco de alimentos tiene su principal fuente a través de darle comida a las personas más necesitadas. Un albergue tiene personas, depende de qué darle el albergue, pero pues pensemos un albergue tradicional, a lo mejor en donde está un albergue para niños, y en donde pues a lo mejor tienen niños en situaciones complicadas, y pues si el Banco de Alimentos le otorga alimentos a esos, pues también están apoyando los dos su razón de ser. Entonces ahí en una alianza no lucrativa, pues no está el dinero de por medio, pero también está el cumplir un objetivo o una razón de ser de por medio. Y creo que parte de lo fundamental de una empresa no lucrativa es entender que en la unión hace la fuerza, y entre más hagan esfuerzos en conjunto, no solo las empresas no lucrativas van a sobrevivir, sino van a poder desarrollarse y pasar la voz de lo que quieren, porque las empresas no lucrativas, algunas sí existen solamente para deducir de impuestos, pero muchas, o quiero poner casi la mitad o más de la mitad, y su razón de ser tiene que ver con una historia de vida de alguien que sufrió alguna carencia o que sufrió alguna injusticia, y que a partir de esa empresa no lucrativa le está dando frente a una injusticia, a una situación que el gobierno no resuelve. Entonces, cuando se unen esfuerzos, es más visible, y si es más visible, hay un término en el mundo no lucrativo que se llama incidencia, que es un cambio más fuerte. ¿Sí, Fátima? Ah, ¿sí? Sí, lo que pasa es que se desconectó el audio, pero Ah, todo sí. bien. Se desconectó el audio. Ok, perfecto. Pues bueno, entonces estamos comentando sobre la incidencia, ¿no? Una incidencia es el grado de qué tanto cambias el entorno a partir de lo que haces, y cuando las alianzas entre empresas no lucrativas se van haciendo, suelen tener mayor incidencia. Muy bien. ¿Qué pasa durante una alianza? Pues al final del camino, pues debe existir una circunstancia administrativa y debe haber una circunstancia humana, ¿sí? Al respecto. Es decir, la circunstancia administrativa tiene que ser una planeación y una claridad, ¿sí? De la información a la hora de quererse dar la alianza, y una circunstancia humana es voluntad y confidencialidad. ¿Por qué hablo de circunstancias administrativas y circunstancias humanas? Porque en la circunstancia administrativa habla del orden y de la manera en que se genere la alianza como tal, es decir, que vaya y que tenga un proceso definido, que vayan teniendo orden, que vayan teniendo estatutos,
y que eso permita que sea muy clara y que todo el mundo entienda la alianza per se, o que entienda las negociaciones de la alianza y ninguno se vaya para atrás, ¿sí? Pero por otro lado, justamente habla de dos valores humanos. Uno que es la confianza, ¿sí? La confianza, que es sumamente importante en cualquier alianza, ¿sí? Y eso lo habla a través de la confidencialidad. La confidencialidad es un aspecto de confianza, ¿sí? Es decir, de que saber que los datos que se están brindando son confidenciales, son propios de una empresa. Y voluntad, hablamos de el esfuerzo que ponen las partes por quererse aliar, por querer que exista dicha alianza y que se esté haciendo de la manera más clara posible. Entonces, mezclemos los elementos administrativos y mezclemos los elementos humanos y estamos a un paso o facilitamos el proceso de generar una alianza. Y dentro de eso, pues está la preguntarse, bueno, sí estamos hablando de un orden, sí estamos hablando de una claridad, pero ¿cuál es el orden y cuál es la claridad? Es algo de lo que se va a ver no en este bloque, sino en el siguiente bloque, es decir, en el siguiente bloque de conexiones, en donde vamos a estar viendo los pasos de la alianza corporativa como tal, ¿vale? Pero una vez que entiendan esos pasos que de la alianza corporativa, pues pueden planear una alianza corporativa y llevarla a un orden. Muy bien. Otra de las cosas o parte fundamental de este bloque de conexiones, les comentaba, es de varias subclasificaciones que justamente deriva en la actividad del día o bueno, en esta actividad de este bloque, que tiene que ver con generar cuadro sinóptico de las alianzas que estoy por nombrar. ¿Sí? Para eso es importante que sepan que existen diferentes subclasificaciones. Una es la alianza bajo estructuras, y él mismo lo comenta, y las alianzas dependiendo de su modelo de gestión, ¿sí? Y a partir de eso, cuando hablamos de alianzas bajo estructuras, las vamos a dividir en estructuras organizacionales formales y estructuras organizacionales informales. Van a ayudar mucho la materia de primer bloque de estructuras organizacionales para poder entender cómo es la clasificación de la alianza de estructuras informales y de las estructuras formales. Dentro de las estructuras informales está el grupo de trabajo. Al final de camino, un grupo de trabajo lo han hecho ustedes en sus equipos, ¿no? Como tal, ¿no? Cuando les asignan un trabajo en equipo, pues generan ustedes un grupo de trabajo. Normalmente un grupo de trabajo a partir de 5, de 6, se vuelve multitud. O sea que normalmente mejor ser un grupo reducido, o la idea de una estructura informal de alianza es un grupo reducido de personas que entre todos, no necesariamente son de la misma organización y pueden juntar sus esfuerzos o sus inteligencias para generar algo nuevo. Sus ventajas es que hay mucha libertad. Al final de camino, pues es la libertad humana, ¿no? ¿Quién con quién se va a poner? Y la desventaja al final de camino es que a lo mejor estas decisiones que se tomen a través del grupo de trabajo no necesariamente son formales y puedan ser mal interpretadas por estructuras que, o más bien por personas en la estructura organizacional más arriba, que puedan tomarlo como un complot, un acto político o algo que simplemente no fue serio. Otro de las estructuras informales puede ser el grupo objetivo, en donde si hablamos de que el grupo de trabajo es reducido, el grupo objetivo usualmente también suele serlo, en donde ya vamos juntando a un grupo de trabajos específico para un proyecto en general rápido, y como característica funcional es que es muy barato, pero pues también de alguna manera u otra puede ser complicado cuando no tiene una estructura como tal, porque al final de camino tienen que estar alineados los intereses de todos para vida que funcione. Si no están alineados los intereses de todos, no va a funcionar porque se van a dispersar. Muy bien. Y pasa lo mismo con el grupo de trabajo especializado. La diferencia, yo creo, que de grupo objetivo con grupo de trabajo especializado es que en el grupo de trabajo especializado se juntan de diferentes, o más bien se juntan de una especialización per se, o de un grupo de personas con alguna línea muy específica. Muy bien. Entonces, ahí se van generando las líneas de trabajo y las alianzas como tal.
Luego están las redes en las semiformales, o sea, que no tienen una estructura tan definida, pero no están hablando del desorden de una estructura organizacional informal. Son las redes de trabajo en donde se hacen intercambios, y lo que evita que una red de trabajo sea informal es que usualmente en las redes de trabajo se generan minutas, o sea, se generan registros, se generan fuentes de trabajo, o más bien se generan actividades clave que después se tienen que estar siguiendo, y se generan acuerdos entre las partes. Entonces creo que esa es la principal ventaja, o el principal factor para que no se pueda considerar informal, ¿sí? Y tiene como ventajas pues que de alguna manera se intercambian las experiencias, y la desventaja pues a lo mejor es que requiere la conjunción del esfuerzo de todas las personas que tengan la especialización de la red de trabajo. Muy bien. El foro, ya a diferencia de la red de trabajo que pueden ser, incluso yo he visto redes de trabajo de 30 personas, 40 personas, pero no son tan grandes como un foro. Un foro ya puede ser un encuentro entre muchas personas que están discutiendo sobre un tema como tal, y normalmente lo hacen a través de una exposición, tipo un panel, tipo algo por el estilo, en donde normalmente o se le considera que es semiformal, porque sí tiene una línea de discusión en donde aunque se presenta la información y puede ser de una manera muy abierta, de alguna manera hay normalmente un calendario que va abordando cierta temática, y en algunos casos se abre la discusión para que puedan retroalimentar, y con eso se está generando la semiformalidad. Entonces, por un lado, yo lo veo como una oportunidad para juntar a personas expertas de diferentes lugares. Yo lo veo como desventaja porque puede ser muy cara en su implementación. Muy bien. Y ya una sociedad de trabajo, estamos hablando de que ya pues está generando una estructura semiformal de alguna manera, porque aunque tiene más grado de formalidad que los otros dos anteriores, pues simplemente todavía no aterriza a lo mejor con una empresa, simplemente se está generando una sociedad como tal, y pues de alguna manera, pero sí existe un convenio, un contrato para trabajar, y su desventaja es la burocracia y que tienes que hacer ciertos trámites y que no siempre es gratis. ¿Ok? Ya dentro de una formal, ya nada más nos quedan la otra clasificación, tiene que ver con una asociación o una fundación o una agencia. Cuando ya hablamos de las estructuras formales, normalmente las relaciones de alianzas estratégicas suelen ser mucho más perdurables, es decir, que tienen muchísimo más tiempo o están diseñadas para durar más tiempo, ¿sí? Una asociación ya es la sociedad registrada, ya una vez que pasa por el registro público, etcétera, etcétera, en donde pues tienen que estar estableciendo reuniones periódicas registradas. Por ejemplo, una cosa es el acta constitutiva y otra cosa son las actas ordinarias y extraordinarias de asamblea. Ya en una sociedad, en una asociación, usualmente se tienen que celebrar estas actas cada cierto tiempo y se tienen que registrar cada uno de los estatutos. Entonces se vuelve formal y burocrático porque tienes que estar registrando cada una de los eventos que va sucediendo en el futuro. Pero por otro lado brinda la certidumbre jurídica como tal. Muy bien. Luego también están las fundaciones, en donde pues a diferencia de una simple asociación, usualmente las fundaciones utilizan recursos para mover ciertas cosas, es decir, son alianzas puede ser de una empresa o un grupo de empresas que se mueven usualmente a través de un recurso que juntan, ¿sí? Y van a encontrar que las fundaciones existen también en el mundo del emprendimiento, y la idea es que pues entre lo que juntan pues puedan brindar oportunidades para ciertas cosas. Su desventaja también tiene que ver en los registros y en la burocratización, y pues que definitivamente en la fundación tiene que haber estatutos bien fijos a la hora de asignar recursos. Muy bien. Y la agencia yo la veo mucho como una empresa directamente, pero suele ser una agencia representante, es decir, o una empresa que representa a otras empresas o que facilita la vida a otras empresas, en donde pues es una alianza de estructura sólida
y de estructura formal, porque ya es una empresa registrada y es una empresa que se encarga de ayudar a otras empresas, pero pues a su vez, si la estrategia de alianza con una agencia o la agencia se hizo a partir de una empresa, pues tiene que tener muchísimo más estructura y es muchísimo más formal que incluso que la asociación y que la fundación. Esto tiene que ver con las alianzas bajo estructuras y depende de su modelo de gestión, vamos por centralizada y descentralizada o por mandato, que sería la tercera, y a partir de eso la actividad de módulo. Donde la centralizada, pues son cuando se alían o cuando una organización está guiando la alianza o el proyecto. Aquí pueden entrar agencias o pueden entrar asociaciones para ayudar a otras dos empresas o en la misma empresa facilitar el camino de una alianza. ¿Por qué puede existir esto? O más bien, ¿por qué razón hay unas empresas que generan la guía de una alianza? Porque en las alianzas suele haber negociaciones y cuando existen negociaciones, las dos partes quieren sacar su provecho y entonces habrá que tener un órgano o un árbitro o alguien que esté facilitando esta parte. Por su lado, pues bueno, como están viendo aquí en la lámina, de alguna manera la ventaja es que pues son enfocados, que de alguna manera las decisiones son más claras, que de alguna manera existe un árbitro que está ahí y como desventaja, pues a lo mejor ese mismo árbitro genera distancia entre las empresas como tal o de alguna manera a veces se necesitan afianzar los liderazgos y no se genera un afianzamiento en el liderazgo cuando existe un mediador y pues si no pueden tener una alianza por sí mismos, a veces pues uno empieza a cuestionar por qué se está haciendo la alianza per se, ¿no? Entonces, creo que ahí es importante considerarlo. Después de eso, también, como les decía, la descentralizada, en donde muchas organizaciones hacen la gestión de la empresa, en donde se distribuyen las facilidades o se distribuye la alianza per se en varias empresas, en donde pues al final de camino pues se divide el trabajo y es su principal ventaja. Su principal desventaja pues sería la dispersión, en donde pues habría que tomar decisiones duras de ver quién toma decisiones y qué tipo de decisiones. O que pueda haber conflictos de intereses o que pues de alguna manera no queden claros algunos procesos y pues se rompa como tal la alianza, ¿sí? Y pues existe la última por mandato en donde pues las organizaciones literalmente le ordenan a la otra qué hacer y se da cuando ya casi existe una fusión o más bien una adquisición y ahí pues de alguna manera empieza a haber una organización contratando para que se ejecute la gestión, en donde pues de alguna manera se le da la labor a otra persona o se le da la orden para que una empresa como tal desarrolle la alianza, ¿sí? De alguna manera puede generar una resistencia, puede generar que las personas no generen ahí las acciones necesarias para que se dé la alianza y eso puede generar broncas, ¿sí? Chicos, como actividad de módulo de primera de la semana, como tal, ¿sí? Aunque actividad 1 de módulo dice un resumen de estas últimas láminas de los tipos de alianzas. En este caso, yo les pasaría las diapositivas de esta parte para que ustedes las tengan. Es más, ¿les parece mejor que les pase las diapositivas ya hasta terminando? De hecho, les decía que iban a hacer esta conexión y otra conexión, pues vea prácticamente las diapositivas de la semana, se las paso para que las tengan y les imprimo la pantalla hasta de donde va. ¿Sí, Esteban? Sí, está bien, profe. Ah, perfecto. Entonces, por favor, dudas, comentarios,